Veremos tablas de frecuencias, cómo armar las tablas de frecuencias. Para eso deberemos hacer un repaso de algunos detalles que tenemos que tener muy en cuenta. Para armar las tablas de frecuencias, primero voy a estudiar bien qué es lo que dice el problema. En este caso, está hablando de que el profesor de matemáticas está preparando un informe sobre los alumnos de primer año, para presentar junto a las planillas de notas. Las siguientes notas fueron las notas obtenidas por los alumnos al finalizar. Observemos qué tipo de población es. Fíjense que con amarillo marcamos que la población se refiere a los alumnos de primer año. Entonces lo primero que vamos a determinar cuál es la población. Luego la muestra. La muestra, en este caso, como a mí me dan una tabla, tengo que hacer el conteo de cada uno de los datos que hay ahí. Entonces sumo la cantidad de datos que tengo. En total son 28 numeritos, o sea 28 alumnos. Eso va a ser la muestra que yo voy a tomar de los alumnos de primer año. Para continuar, lo que voy a hacer es ver qué variable tengo. La variable son las notas obtenidas por los alumnos, ¿sí? Entonces primero la población son a quiénes vamos a estudiar. Luego la muestra a cuántos de esos vamos a estudiar. Y la variable, qué es lo que vamos a estudiar. En este ejemplo, para poder armar la tabla, tengo que ver dentro de todos esos números, ese cuadro con números, cuál es el menor valor y cuál es el mayor. Fíjense que yo remarqué con amarillo el menor valor y el mayor con 10. Perdón, con azul lo marqué, que vendría a ser el número 10. Por lo tanto, armaré una tabla de frecuencias con los datos desde el 3 hasta el 10. En la tabla de frecuencias habrá primero los datos estudiados, ¿sí? Voy a poner en la primera columna todos los datos estudiados, o sea, del 3, 4, 5, 6 hasta el 10, ¿sí? Eso se representa con la variable que voy a estudiar o con las siglas X, Y. Una vez acomodado los datos que yo voy a estudiar, voy a poner el total al final de la tabla. En la siguiente columna voy a poner las siglas FA en minúscula, que significa la frecuencia absoluta, o sea, la cantidad de veces que se va a repetir el valor de X. En este caso, cuántas veces está el 3, cuántas veces se ve el 4, cuántas veces se ve el 5, y así sucesivamente. Fíjense que yo lo que voy a hacer va a ser marcar, mientras voy contando, cada una de las veces que aparece ese número y los voy a poner donde dice frecuencia absoluta. Una vez que yo conté todos y los ubiqué en su lugar, vamos a ver que va a coincidir con la cantidad de datos que yo tengo. En total tengo 28 numeritos. Entonces, donde dice total, pondremos el 28. A continuación, haremos la frecuencia acumulada. En esta tabla lo que vamos a hacer son sumas parciales de las frecuencias absolutas. Voy a hacer un ejemplo y luego lo vamos a continuar sin las cuentas, ¿sí? Dentro de la tabla. Por ejemplo, en la primera va a quedar el mismo número. En la segunda línea, ¿sí? Voy a poner el 2 más el 1, o sea, más el dato anterior. En la tercera columna, en la tercera fila, voy a poner el 2 más el 1 más el 3 y así sucesivamente, ¿sí? Van a ser las sumas parciales. Siempre voy a contar entonces el dato anterior más el dato que está en la misma línea. Observen que a lo último tengo que coincidir con el 28, o sea, con el dato del total. Ahí saqué las cuentas y acomodé solamente los resultados de las sumas parciales, ¿sí? Para que pueda quedar más ordenada esa tabla. Ahora vienen a las frecuencias relativas, ¿sí? La frecuencia relativa, para poder completar esa tabla, tengo que tener en cuenta que va a ser la frecuencia absoluta dividido el total, nunca al revés. Voy escribiendo cada ejemplo, o sea, 1 dividido 28, 2 dividido 28, 3 dividido 28 y así sucesivamente. A lo último, cuando yo sume todas esas frecuencias relativas, muy probable que llegue a 1. Puede ser que sea 0,99, pero me voy a aproximar a 1. Los resultados serán decimales.
Lo que voy a hacer muchas veces no me van a dar decimales exactos, por lo tanto voy a tener que truncar esos decimales. Usaré 3 o 4 decimales, ¿sí? Más no, para que la tabla pueda ser un poco más prolija. De esa manera, usando 4 decimales, voy a aproximarme más al 1 cuando yo haga la sumatoria de todas las frecuencias relativas. En la última tabla, en la última columna, pondré los porcentajes, o sea, cada una de las frecuencias relativas la voy a multiplicar por 100 y va a dar a hacer el porcentaje correspondiente, ¿sí? En este caso voy a ir poniendo algunos ejemplos. Fíjense, tomo la frecuencia relativa y lo multiplico por 100, pongo solo el resultado, ¿sí? Puedo hacerlo mentalmente o con cálculos auxiliares para que no me quede desprolija la tabla. En esta, ya finalizada, puse los porcentajes correspondientes, o sea, las cuentas hechas ya, ¿sí? Y también fíjense que va a coincidir con la sumatoria de la frecuencia relativa por 100. Va a ser en este caso aproximadamente 99,97, pero siempre se va a estar acercando al 100.